Biomoléculas. Son las encargadas de formar todos los tejidos y órganos de los seres vivos. Se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Vamos a hablar de los carbohidratos en las orgánicas. Carbohidratos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, también llamadas glúcidos o hidratos de carbono. Pueden metabolizarse en presencia del oxígeno o no, es decir, aeróbicos y anaeróbicos. Es la forma más primitiva de almacenamiento energético. Son solubles en agua. Vamos al mapa mental. Los carbohidratos, según su función, se clasifican en energéticos y estructurales. Energéticos son fuente inmediata de energía o de almacenamiento de ella. Estructural forman parte de otras moléculas para formar estructuras. Los carbohidratos, según su composición, los clasificamos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos tienen una sola molécula, la más común, la glucosa, que está presente en la sangre, y la fructuosa, presente en el azúcar de las frutas. Los oligosacáridos están divididos en disacáridos y trisacáridos. Los disacáridos se forman a partir de la unión de dos monosacáridos. Tenemos la sacarosa como el azúcar común y la lactosa como el azúcar de la leche. Los trisacáridos tenemos la acorbasa, que son los medicamentos, y la rafinosa, que son las leguminosas. Entre los polisacáridos tenemos el almidón, como la papa, y el glucógeno, como el músculo, están en el músculo y en el hígado. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente presentan oxígeno, pero en menor proporción. También puede encontrar azufre, potasio y nitrógeno. Son insolubles en agua, se disuelven en éter y alcohol. Se encuentran en estado sólido o líquido. Constituyen en energía de reserva. Forman membranas de las células y en algunos casos vitaminas y hormonas. Veamos el ritual. Los lípidos están compuestos por ácidos grasos y lípidos complejos. Entre los ácidos grasos tenemos saturados e insaturados. Los saturados son solubles enlaces en sus moléculas. Todos los enlaces moléculas rotan libremente, son moléculas lineales. Son lípidos sólidos y como la mantequilla. Los insaturados con doble enlace no pueden rotar y tienen forma de ángulo. Son lípidos líquidos como los aceites. Tenemos también los lípidos complejos, como las lipoproteínas. Las proteínas con lípidos especializados en el transporte de los lípidos. Se dividen en varios grupos según su densidad. Tenemos el HDL, se conocen protectoras por no permitir que las otras lipoproteínas, que son agresoras, se peguen a las células. También tenemos el IDL, que es la lipoproteína intermedia. Tenemos el LDL, son las agresoras, contienen mayor cantidad de colesterol. También tenemos los glucolípidos, forman parte de la membrana celular y plasmática de los glóbulos rojos y de las neuronas. También tenemos los glicéridos y los lípidos que no contienen glicerol. Los glicéridos se dividen en glicéridos neutros y fosfoglicéridos. Los glicéridos neutros se dividen en triglicéridos, triglicéridos y monoglicéridos. Los monoglicéridos contienen una sola molécula de ácido graso. Los diglicéridos contienen dos moléculas de ácido graso. Los triglicéridos son los más importantes porque contienen mayor cantidad de energía y se encuentran mejor distribuida en el organismo. Los fosfoglicéridos son componentes esenciales de las membranas biológicas. Los lípidos que no contienen glicerol son los esfingolípidos, esteroides, ceras y terpenos. Los esfingolípidos están presentes en todas las membranas de las células eucariotas.
Los esteroides son compuestos orgánicos derivados del núcleo esterano que se componen de vitaminas y hormonas. Las ceras son lípidos simples formados por alcoholes monovalentes. Los terpenos son moléculas muy abundantes en los vegetales. Continuamos con los ácidos nucleicos. Químicamente se definen como polirribonucleótidos y polidesoxirribonucleótidos, pues están formados por repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Tenemos el ADN desoxirribonucleótido. Almacena información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita su transmisión de una generación a otra, por lo cual sintetiza las proteínas y desarrolla organismos. Tenemos también el ARN, que es el ácido ribonucleótido. Se divide según su función. Tenemos el ARN mensajero, que lleva copia exacta del ADN. Tenemos el ARN de transferencia, encargado de transportar aminoácidos en los ribosomas para incorporarlos a la proteína durante el proceso de síntesis proteica. Los ARN de transferencia reconocen el ARN mensajero y transfieren un aminoácido determinado a la cadena proteica que se está sintetizando. Tenemos también el ARN ribosómico, que forma parte de las subunidades del ribosoma. Junto a algunas proteínas participa en la síntesis de proteína en el ribosoma. También encontramos el ARN nuclear, es el que origina y es indispensable para la síntesis del ARN ribosómico. También encontramos que el ácido nucleico está constituido por monosacáridos, ácidos fosfóridos y bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas están divididas en púricas y pirimídicas. Las púricas son la adenina y la guanina. Las pirimídicas, timina, citosina y uracilo. Las púricas forman parte de la membrana celular entre un 40 y un 50%. Lo demás es proteína. Las pirimídicas están representadas en el organismo por la citosina, timina y uracilo, y actúan como bases complementarias de las púricas. Continuamos con las proteínas. Las proteínas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen 20 aminoácidos diferentes que se combinan para formar las distintas proteínas. Son polímeros constituidos por un polipéptido que a la vez se constituyen por la unión de un enlace péptido de unas moléculas más sencillas para formar un aminoácido. El principal papel de las proteínas es servir como fuente principal de los aminoácidos que son utilizados para síntesis de proteínas nuevas en nuestro organismo. Es el grupo de biomoléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos. Una cualidad fundamental es su especificidad, es decir, cada especie posee sus propias proteínas. Es más, cada organismo posee algunas proteínas exclusivas que marcan su identidad biológica. Ejemplo, los gemelos idénticos o univitelinos tienen ambos las mismas proteínas y las características hereditarias. Veamos el mapa conceptual. Se clasifican según su tipo y función. Tenemos estructurales, globulares y conjugadas. Las estructurales, como el colágeno, están presentes en el tejido conjuntivo. La elastina está presente en tendones y arterias. La miosina presente en tejidos musculares y la queratina presente en pelos y uñas. Las globulares, como la albumina, que está presente en la sangre, y la globulina, que se divide en dos. Tenemos ahí hemoglobina y gamma globulina. La hemoglobina toma parte en el transporte de oxígeno a todo el cuerpo.
La gamma globulina toma parte de la defensa del organismo contra enfermedades. Las conjugadas tenemos las nucleoproteínas, que están presentes en proteínas y ácidos nucleicos. Las lipoproteínas, que están presentes en proteínas y lípidos. Las fosfoproteínas, que están presentes en proteínas y compuestos fosforados. Las cromoproteínas están presentes en proteínas y pigmentos como la hemoglobina. Gracias por su atención.